Tal como lo anunció el presidente Martín Vizcarra durante el mensaje a la Nación del 28 de julio, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de reforma constitucional 4637, que propone el adelanto de las elecciones generales al 2020. Mediante una conferencia de prensa, el premier Salvador del Solar aseguró que este proyecto busca dar una salida al clima de confrontación política que ha reinado en nuestro país durante los últimos 3 años. Que busca que como nación superemos estos 3 años de inestabilidad política, estos 3 años que han sido dominados en tantos momentos por la crispación, con un proyecto de ley que propone la modificación del artículo 112 de la Constitución. El segundo objetivo, como anunció el presidente en su discurso 28 de julio, es proponer el recorte de este mandato, tanto del presidente como de los congresistas y también de los parlamentarios al Parlamento andino, para que termine un año antes, es decir, para que el 28 de julio del 2020 asuma un nuevo presidente y que el 26 de julio haya terminado también el mandato de congresistas y de parlamentarios andinos. Ante una serie de cuestionamientos sobre la proximidad de los plazos para realizar un proceso electoral, el titular del gabinete ministerial anunció que en el Ejecutivo han estimado que el tercer domingo de abril del 2020 sería la fecha tentativa para convocar a las urnas. En otras disposiciones transitorias también proponemos que las elecciones se adelanten para el tercer domingo de abril del año entrante y que puedan adecuarse los plazos de forma que estas elecciones puedan llevarse a cabo en este lapso. De hecho, el proyecto en una de sus disposiciones transitorias dice explícitamente que todas las reformas políticas que se aprueben van a regir en la medida que no entren en conflicto con el calendario que las organizaciones electorales tendrán que plantear para que, de acuerdo a lo que sugerimos, las elecciones se lleven el tercer domingo de abril. Por otro lado, el premier precisó que otro objetivo que presenta este proyecto de ley es prohibir que un mandatario que haya juramentado durante el periodo de los 5 años, como el caso del presidente Vizcarra, pueda reelegirse en el periodo inmediatamente posterior. De esta manera, de ser aprobada la ley, la posibilidad de que el exgobernador regional de Moquegua pueda postular quedaría imposibilitada. Como saben, el artículo 112 de la Constitución señala que el periodo de vigencia de un presidente es de 5 años y que un presidente no puede reelegirse para el mandato inmediatamente posterior. Estamos proponiendo su modificación con un párrafo adicional que esclarece, que deja muy claro que quien haya asumido también durante el periodo, quien haya juramentado el cargo de presidente de la República, como es el caso del presidente Vizcarra, que entró como vicepresidente, tampoco podrá reelegirse en el periodo inmediatamente posterior. Cabe señalar que Del Solar aseguró que confía en que el Congreso apruebe el proyecto constitucional sin realizar mayores modificaciones al proyecto. Además aseguró que conversó con el presidente del Congreso, Pedro Laichea, con quien coincidió en la importancia de sostener un diálogo constante que garantice el bien del país. Esa es nuestra expectativa. Y también, como ha sido antes, y pretendemos que sea también en adelante, nuestra vocación de diálogo no es restringida. Nuestra vocación de diálogo, por supuesto, que incluye al presidente del Congreso y a su mesa directiva, pero también a todas las bancadas del Parlamento. Por su parte, el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, aseguró que dentro del proyecto de ley que presentó el Ejecutivo permiten que el sistema electoral conformado por la JNE, la OMPE y la RENIEC puedan proponer un nuevo calendario electoral. El proyecto de ley ya está particularizado, está asignado con el número 4637. Por consiguiente, debo sobreentender que ya está publicado en la página web del Congreso de la República, a la cual todos los ciudadanos pueden acceder. Lo segundo, respecto a la pregunta concreta de si las reformas políticas recientemente aprobadas por el Pleno pueden aplicarse o no. Se ha dejado en la fórmula que ha sido alcanzada a través de este proyecto de ley la posibilidad de que estas pudieran aplicarse. Y digo pudieran incondicional porque no olvidemos que esto recientemente se ha culminado en la fase de aprobación en el Pleno el jueves pasado. No ha habido sesión el día viernes. Esto todavía tiene que convertirse en una autógrafa suscrita por el nuevo presidente, señor Laichea, y trasladada en esa condición al Poder Ejecutivo para que pueda promulgarla o pueda observarla. Es decir, todavía no tiene existencia legal. Advertido de ellos, estamos dejando la posibilidad de que éstas perfectamente pudieran encajar. Pero también aquí una precisión adicional. Factor tiempos. Es cierto que están bastante apretados,
se está dejando la posibilidad de que el sistema electoral, integrado por el Jurado Nacional, la OMP y la RENIEC, ellos puedan proponer el nuevo cronograma electoral. Y basados en ese nuevo cronograma electoral, obviamente, estas reformas políticas ya aprobadas por el Congreso y en la lógica de que puedan convertirse en ley próximamente, puedan ser parte de este nuevo proceso electoral.